Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, o RH para los amigos, los conocidos y para todo el mundo mundial. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está muy ligado con, pues con toda la transformación que estamos viviendo, y es la experiencia del empleado desde el punto de vista de la gestión del tiempo de trabajo. Esa gestión moderna de la fuerza de trabajo que ha venido en paralelo pues, con las nuevas formas de trabajar mucho más flexibles, con turnos que se solapan unos a otros, que se intercambian. La flexibilidad que pide el empleado tiene que ser bien gestionada, tiene que ser liderada no solo por la organización, sino en concreto por los managers. Y bueno, pues es un tema que queremos aterrizar de la mano de ADESA, cliente que entra con nosotros por primera vez y con los que vamos a explorar, pues como digo, la gestión del tiempo en la fuerza de trabajo. Vamos a tener una agenda intensa en una horita. Por favor, si me puedes pasar la presentación y así os explico un poquito cómo va a desarrollarse la mañana. Bueno, primero os voy a presentar a las personas que nos van a acompañar, después veremos cuál es en concreto la estrategia de gestión del tiempo de Success Factors, herramienta que todos conocéis, cuáles son los factores que influyen ahora mismo en la mano de obra moderna. Como os decía antes, pues estamos en pleno proceso de transformación y la flexibilidad es uno de los drivers que dirían los modernos que más inciden en la gestión de recursos humanos. ¿Cuáles son las estrategias después que mejoran la experiencia del empleado desde el punto de vista que vamos a tratar? Como sabéis todos, la experiencia del empleado ahora mismo está en el foco de la gestión de recursos humanos y yo diría que no hay proceso que se escape de ella, todos están interconectados. En quinto lugar, veremos pues lo que tenemos que ver para que veáis cómo puede ayudaros una correcta gestión del tiempo, que es con una demo de SAP Tiempo y Asistencia por Workforce Software. En último caso, veremos el ROI, importantísimo, un caso de negocio en concreto. Finalmente, conclusiones y vuestras preguntas, que por supuesto, pues como en todos los webinars, os recuerdo que podéis hacerla a través de dos vías, o bien por el propio chat de Zoom, o bien por la opción de preguntas y respuestas. Yo estaré atenta a ambas y al final de la sesión pues se la pasaré a nuestros ponentes. Y ahora sí, paso a presentaros a las personas que me van a acompañar. Por favor, si me pasas la slide. El siguiente, aquí los tenemos. En primer lugar, Pablo Cendrera, él es Business Development Director de Success Factor. Ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. En segundo lugar, intervendrá José María Almendros. Él es Workforce Manager Leader de ADESA, una compañía de SD-Works, un partner de esta compañía. Bienvenido también, José María. Muchas gracias, buenos días. Y en último lugar, Jesús López, también es Workforce Manager Scheduling Consultant de ADESA. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues nada, como hemos estado hablando antes de iniciar la sesión, vamos al grano directamente y le cedo la palabra. Tienes los mandos, Pablo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Maite. Si puedes pasar a la primera diapositiva. El concepto de la gestión de recursos humanos moderna ha cambiado mucho en los últimos años y ha tenido toda una serie de aceleradores, como el paso de las soluciones implementadas en la casa de cada una de las empresas a unas implementación en la nube que ofrece mucha más flexibilidad y velocidad a la hora de adoptar soluciones nuevas y por lo tanto acelera el cambio de estas soluciones, y la pandemia, que ha acelerado mucho también toda una serie de tendencias que veíamos que venían, pero que venían quizá con una velocidad un poco más lenta y que esperábamos que llegaran a España específicamente, quizá con una cadencia un poco más lenta, pero que la pandemia ha acelerado mucho la adopción de toda una serie de tendencias, de maneras de gestión y de cambios dentro de los departamentos de recursos humanos, tanto dentro del departamento en sí mismo como de las expectativas que los propios empleados tienen de qué es lo que su empresa en general y el departamento de recursos humanos en particular tiene que proporcionarles. Nosotros hemos recogido toda esta serie de tendencias y hemos creado una suite de soluciones que
evoluciona muy rápidamente, que es muy adaptable a las nuevas tendencias y a lo que pueda llegar que todavía no conocemos, y que es todo lo ágil que necesitan las empresas para poder adaptarse rápidamente a los cambios. Y hemos diseñado esta suite de soluciones no solamente nosotros, sino con ayuda de un enorme ecosistema de partners, para que en el caso de que haya funcionalidades que necesitemos, ya sea por la profundidad de esta funcionalidad, ya sea por la emergencia de nuevas funcionalidades, podamos implementarlas o ponerlas a disposición de nuestros clientes muy rápidamente. En cuanto al concepto general de todo esto, lo llamamos HXM, que es Human Experience Management, ¿no? La gestión de la experiencia de cada uno de los empleados, de la experiencia que cada uno de los empleados tienen en todos los momentos que se relacionan tanto entre ellos como con nuestra empresa, ¿no? Los empleados han de sentirse conectados no solamente con la empresa, sino con los objetivos de la empresa. Han de sentir que tienen las herramientas necesarias para trabajar y que la empresa les da el soporte necesario, y han de sentir que tienen el poder para gestionar su propia carrera profesional, mejorar y adaptarse a las necesidades que tanto ellos piensan que tienen para gestionar su carrera, como que la empresa piensa que necesitan para progresar y para mantenerse en los mismos puestos, que en este momento los requisitos de los puestos están permanentemente en cambio y en flujo. Todo esto es lo que nosotros intentamos proporcionar con nuestra suite de soluciones de recursos humanos. Si puedes pasar a la diapositiva siguiente. Específicamente dentro de la gestión de tiempos, SAP tiene una plataforma común para la gestión de datos y procesos que se llama Employee Central, ¿vale? Y una parte de Employee Central es Employee Central Time Management, dado que Employee Central es un prerequisito para todo el resto de las funcionalidades de la gestión de tiempos, puesto que necesitamos tener los datos de los empleados, no solamente los datos de cómo se llaman y en qué departamento están, sino cuál es su horario de trabajo, cuál es su retribución para poder evaluar de manera correcta qué implicaciones tiene la gestión de tiempos en su retribución y toda otra serie de características. Creo que viene bien empezar por cuál es la funcionalidad que está contenida dentro del propio Employee Central Time Management, que es la parte baja, la parte base de la gestión de tiempos. Y Employee Central Time Management tiene la parte de tiempo libre, calendarios de fiestas, gestión de ausencias, flujos de trabajo, contador de tiempos y todos los flujos que nos permiten hacer aprobaciones e informar a las personas pertinentes en cada momento de los cambios que hay en la gestión de ausencias y la gestión de tiempos. Luego está una ficha de tiempos básica en la que podemos registrar los tiempos y hacer toda una serie de cálculos que afectan a otras soluciones, como las horas extra, que afectarán luego la retribución que se paga al empleado, la gestión de tipos de pago, quién paga cada una de los momentos del empleado, puesto que podemos tener un empleado que trabaja durante un tiempo para un departamento diferente y entonces ese tiempo es pagado por un departamento diferente. Y luego podemos gestionar también los espacios de tiempo que cada uno de los empleados tiene, cuánto tiempo se asocia a cada uno de esos empleados y incluso la validación de entradas, salidas, modificaciones automáticas con toda una serie de interfaces externos o con el propio Employee Central, ¿no?
Y esto nos permite gestionar un montón de información, gestionar los flujos de trabajo, integrarnos con otra serie de soluciones, incluidas nóminas, y gestionar todos los tiempos con el móvil. ¿Puedes hacer clic una vez, por favor? Todo esto tiene una base, está disponible en 180 países, no 18, 150, perdón, países, no 18. Tiene un calendario, puesto que la gestión de tiempos, por supuesto, como en España, que hace a poco han cambiado la regulación sobre la gestión de tiempos, cada país tiene una regulación diferente y por lo tanto no solamente tenemos que cumplir con la gestión de tiempos base, sino que también tenemos que ser capaces de evaluar qué quiere decir que un empleado esté o no esté en cada momento y cumplir con la legislación de cada uno de los países. Y hay toda una serie de normas y de gestión de tiempos, gestión de datos que está asociada a toda esta funcionalidad. Y todo esto con una serie de metodologías de implementación rápidas contenidas en esa página web que podéis visitar. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Pero la gestión de tiempos de Employee Central, como veis en estos círculos concéntricos, es solo una parte de toda la gestión de tiempos, todas las funcionalidades de gestión de tiempos que están contenidas en la suite de Human Experience Management y en las aplicaciones que tenemos con toda una serie de ecosistema de partners, ¿no? Y ahí podéis ver la distinta gestión, las distintas coberturas de gestión de tiempos. Tenemos la parte de Employee Central, que es todo lo que acabamos de hablar. Después tenemos SuccessFactors Time Tracking, que es la hoja de seguimiento de tiempos, ¿vale? Con toda una serie de funcionalidades. Y después tenemos las Solution Extensions, que ahora hablaré un poco de cuál es ese concepto, y como las tiendas de aplicaciones que tenéis en vuestros teléfonos, SAP tiene una tienda de aplicaciones que se llama el SAP App Center y ahí dentro tenéis cientos de aplicaciones adicionales que utilizan la funcionalidad base que tenemos en Employee Central y en SuccessFactors Time Tracking para ampliar toda una serie de funcionalidades y mejorar esta serie de funcionalidades, ¿no? Estas son las distintas capas de funcionalidad que tenemos dentro de SuccessFactors. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Específicamente, una de las aplicaciones más utilizadas y más potentes para gestión de tiempo que empieza con las capacidades que tenemos dentro de Employee Central y SuccessFactors Time Tracking y amplía esta funcionalidad, está proporcionada por Workforce Software. Ahora José María y Jesús os contarán más sobre cuáles son esas funcionalidades, pero yo os quiero comentar cuál es el modelo de contratación de esta serie de aplicaciones. Nosotros tenemos distintos tipos de contrato con distintos tipos de aplicación. Workforce Software es lo que nosotros llamamos una Solution Extension de SAP SuccessFactors. Y esto quiere decir que nosotros nos ponemos de acuerdo con la empresa que desarrolla esta solución, de manera que acompasamos nuestros desarrollos, los desarrollos de Workforce Software y de SAP SuccessFactors, de manera que aseguramos a los clientes que en el momento en que nosotros tenemos un nuevo release, nosotros sacamos 2 releases al año, en el momento que tenemos un nuevo release, Workforce Software siempre va a estar totalmente actualizado y adaptado y compatible para todos los cambios que nosotros tengamos en este release y lo vendemos nosotros, lo vende SAP con un solo contrato, ¿no? El mismo contrato con el que nuestros clientes compran SAP SuccessFactors sirve para comprar funcionalidad adicional de Workforce Software.
El mismo modelo de soporte, nosotros damos los 2 primeros niveles de soporte hasta que llegamos a tener que cambiar el código, que entonces eso lo hace el tercer nivel de soporte, lo hace Workforce Software. Pero el canal por el cual se accede al soporte es el mismo que para el resto de soluciones de SAP y, por supuesto, hay una total integración entre nuestras soluciones y las soluciones de Workforce Software en todo momento. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Aquí ves, está parte de lo que os he comentado antes, ¿no? Lo que quiero también que sepáis es, nosotros llevamos 10 años con una alianza con Workforce Software, o sea, integrando sus soluciones con las nuestras, y lleva 5 años como Solution Extension. Adicionalmente os diré que ADESA lleva 7 años haciendo implementaciones de esta solución. O sea que todos los que estamos hablando con vosotros en este momento llevamos mucho tiempo relacionándonos con Workforce Software. Y las funcionalidades que tiene Workforce Software, os hablará ADESA ahora un poco más de ellas, pero lo que sí quiero que sepáis es que Workforce Software es considerado por todos los analistas como una de las mejores soluciones que existen globalmente sobre gestión de tiempos. Si vais a los informes de Gartner o de IDC, los analistas generales, ¿no? Veréis que Workforce Software es uno de los líderes indiscutibles dentro de este tipo de soluciones. Y si puedes pasar a mi última diapositiva, por favor. También podéis ver que no solamente es una gran solución, sino que tiene una enorme adopción por organizaciones de todos los sectores, de todos los países y de todos los tamaños, desde grandísimas corporaciones como Coca-Cola o como Honda o como Microsoft, a muy pequeñas empresas que tienen necesidades complejas dentro de su gestión de tiempos y, por lo tanto, que utilizan esta solución para gestionar muy pocos empleados de manera compleja y rápida. ¿Vale? Pues esta es la introducción que os quería comentar y ahora paso la palabra a Adesa para que os comenten más sobre la propia solución en sí misma. Muchas gracias. Pues Muchas muchas gracias, gracias, Pablo. Pablo. Muchas gracias, Pablo. A Vamos vosotros. ahora con José María Almendros. José María. Ok, pues nada, buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros, contar un poquito más sobre Workforce Software, su impacto, un poco en lo que viene a ser la experiencia de empleado, los beneficios que supone en la empresa, los beneficios que supone, el compromiso que supone en el empleado. Y como comentaba Pablo antes, pues sí, nosotros somos partners de Workforce Software desde 2015. Disponemos de un equipo de más de 25 personas especializadas en el área. Y nada, implementando proyectos, cada uno con su complejidad, cada cliente único. Como decía, cada cliente tiene su propia complejidad y pues nosotros desde ADESA pues tratamos un poco pues, de cubrir los diferentes sectores, ¿no? Tanto manufacturía, retail, sector público, pero principalmente, ¿y por qué? Pues porque Workforce Software ofrece esa capacidad, es decir, la herramienta está adaptada pues un poco para el retail, para la manufacturía, dependiendo un poco del sector. Lo que viene a ser siempre, o el propósito que viene a ser siempre para satisfacer la demanda pues, de cada cliente en cuanto a una implementación de tiempo y asistencia, time and attendance, o incluso lo que viene a ser, y un poco lo que os mostraremos hoy en profundidad, la planificación avanzada. Es innegable y creo que vamos, a todos nos supuso un cambio, ¿no? Pues el efecto del antes y después de la pandemia, lo que trajo consigo, el impacto empresa-trabajador, lo que implicó, lo que hizo, pues que muchas de estas empresas pues, fuesen ahora un poquito más vulnerables, ¿no? Digámoslo así, en cuanto a la gestión, si podemos traducirlo bien, de la fuerza laboral, ¿no? del workforce management, que es un poco el concepto general que todos conocemos.
La pandemia es verdad que expuso un poco pues, estas vulnerabilidades y especialmente en lo que respecta a las capacidades de la gestión de esa fuerza laboral y sobre todo también pues, un poco con el objetivo de respaldar esas expectativas de los empleados, esa gestión del cambio y por supuesto también pues, esos avances tecnológicos que como todos sabemos son clave. Pasamos a la siguiente slide. Aquí, con esta slide un poco lo que tratamos de visualizar o de mostrar, pues principalmente y sobre todo que en estos 3 últimos años, pues sí que es verdad que podemos decir que la forma en la que las empresas piensan en esas necesidades de sus empleados, de cómo apoyarles, pues digamos que han cambiado radicalmente, ¿no? En esta slide podemos ver, pues en la parte izquierda, lo que viene a ser las necesidades de la empresa, ¿no? Por supuesto, pues es importante el crecimiento, el beneficio, los horarios, los pronósticos, el pago de los empleados, pero desde un punto de vista de empleado era o la necesidad que nosotros teníamos más en cuenta era, o que un empleado tenía más en cuenta era su pago, es decir, su salario correcto a fin de mes y si estamos hablando, pues, por ejemplo, de una manufactoría, pues tener acceso a un horario en el que yo pueda pues, visualizar cuándo son mis horarios, cuándo son los turnos, si estoy en un turno de noche, etc. Por tanto, o de forma de que tras este avance que hemos tenido, sí que es verdad que podemos esperar pues que haya tenido un impacto positivo, ¿no? En esos objetivos o en esas necesidades que teníamos por parte del empleado. Sí que es verdad que se habla mucho últimamente pues, de lo que vienen a ser estas generaciones, ¿no? Generaciones X, Y o Z, y su tendencia a exigir un poco más sobre la tecnología, a tener esa flexibilidad horaria, lo que os comentaba también Pablo anteriormente. Los empleados esperan un poco sentirse valorados, sentirse escuchados, todos somos así en ese sentido, pero sí que es bueno y es importante pues, tener ese balance, ese equilibrio entre lo que viene a ser trabajo, vida personal, y para ello, pues siempre y cuando ofrezcamos una herramienta potente, una herramienta útil al empleado de forma que pueda realizar su trabajo día a día, una herramienta que facilite la carga de trabajo o que reduzca la carga de trabajo de nuestros supervisores, de los managers, es decir, que tengamos un poquito menos burocracia en ese sentido, menos papeleo, menos, pues es algo que por supuesto va a tener un impacto en el empleado y al mismo tiempo como consecuencia un impacto en la productividad y al mismo tiempo un impacto en el beneficio de la empresa. Dicho esto, y yo diría que como todo en esta vida, pues es importante encontrar ese balance, ¿no? O sea, el balance de qué es necesario para que tengamos ese mutuo fin o ese mutuo beneficio, ¿no? Tanto la oportunidad de mejorar la experiencia de los empleados y por supuesto al mismo tiempo pues, que tenga este impacto o este beneficio en la parte de la empresa. Es necesario involucrar a los empleados, por supuesto, es necesario comunicarse, colaborar y facilitar o proporcionar un fácil acceso a la información y al mismo tiempo esta mejora de la experiencia de los empleados, como bien decíamos, pues traerá o debe traer unos beneficios, pues quizá no inmensos, pero por lo menos aportar un beneficio y un éxito para la empresa. Con esta última slide, y yo no quiero enrollarme mucho porque creo que lo más importante es que veamos todo en el sistema, pero ya con esta última slide solo unos poquitos de números en el que, pues en base al estudio que World for Software y SAP han realizado, pues más o menos se estima que unos 2.700 millones de trabajadores, que son, pues para que nos hagamos una idea, alrededor del 80% de la población activa, no son trabajadores de oficina y es por tanto o son por tanto trabajadores que no tienen acceso a aplicaciones corporativas, incluso mucha gente o muchos trabajadores de estos que son trabajadores de primera línea, son trabajadores que no tienen ni correo electrónico y que por tanto pues carecen de ese acceso a la intranet. Entonces, ¿qué estrategia es clave o qué acciones pueden tomar las empresas para, digamos, mejorar esta gestión del tiempo de forma que pueda ayudar a la experiencia para el empleado? Pues hablamos de una mejora de los procesos de planificación, que esto es justo lo que hoy nuestro compañero Jesús López os dará detalle o hará un ejemplo concreto, específico de una planificación, cómo se realiza una planificación justa y, digamos, predictiva, de forma que pues, tengamos un sistema que nos calcule una demanda de mano de obra, es decir, una demanda de trabajo, que identifique
la falta de personal, pues cuando teníamos un turno a cubrir y no hay quien cubra ese turno, o por el contrario, dar a los empleados voz en el sentido de, oye, si soy un empleado, a mí lo que me interesa es decir cuándo estoy disponible, cuándo no estoy disponible, si prefiero un turno de mañana, si prefiero un turno de noche. Al contrario, o incluso mejor, si tengo la capacidad o la utilidad o la empresa me aporta una herramienta que me permite solicitar un cambio de turno a mi compañero directamente. Este tipo de herramientas, de facilidades, son cosas o son, digamos, son acciones que van a suponer ese beneficio del que hablábamos anteriormente. Y ya por último, y dejando, bueno, comentamos un poco sobre las solicitudes de este autoservicio. Creo que es un poco muy común últimamente. Todos sabemos pues, la utilidad, ¿no?, de poder pedir tiempo libre, vacaciones, pues directamente desde una aplicación móvil, de forma pues, que se alerta o se notifica al responsable, supervisor, y pues un poco quitamos estos procesos verbales que teníamos anteriormente y que suponen pues, de nuevo ese beneficio. Como decía, no quiero enrollarme mucho. Creo que lo más importante es que veamos y demos paso a Jesús. Es decir, Jesús es el experto en el área de planificación en ADESA. Él os explicará directamente pues, desde el sistema cómo, o digamos que os expondrá un caso práctico a la hora de planificar un equipo en base a los trabajos a realizar. Es decir, justo esto que comentábamos, pues qué tiene en cuenta o qué puede tener en cuenta el sistema a la hora de realizar la planificación de un departamento, pues si necesitamos certificaciones, habilidades, tener en cuenta las horas de extra que los empleados han tenido en la última semana, de forma que el sistema proponga a la gente que tiene menos tiempo extra. Este tipo de cosas o este tipo de caso práctico es justo lo que Jesús os va a demostrar. Así que Jesús, vamos al lío. Bueno, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí. Soy Jesús, como dice José María. Estoy totalmente centrado en módulos de planificación de Workforce Software y bueno, un placer estar aquí. Así que bueno, vamos a hacer una demostración del sistema basado en trabajo, como decía José María, y lo primero va a ser compartir mi pantalla, evidentemente, para poder hacer esa demostración. Bien, creo que veis todo en mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, se ve perfectamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es entrar al sistema, pero voy a entrar al sistema como un planificador. Voy a simular una entrada, evidentemente estoy entrando como un planificador desde un PC. Luego, más adelante, durante la demostración, entraré como empleados y entraremos desde dispositivos móviles, que al fin y al cabo es la forma que utilizan los empleados para gestionarse. Bien, esta sería la entrada al sistema. Como decía anteriormente, entro a modo de planificador, por lo tanto tendré unos accesos directos, tendré unas alertas, todo esto 100% configurable, y a nivel de planificador pues tendré una serie de menús que evidentemente cuando entre luego como empleado no voy a tener disponible. Hoy nos vamos a centrar en una planificación de la demanda de trabajo de los trabajadores basada en los trabajos que hay que realizar, así que bueno, vamos a entrar de lleno lo que es en una planificación, ¿vale? Bien, aquí estamos. Bien, antes de entrar con la planificación y realizar la planificación de una sección, que es lo que vamos a hacer hoy, lo que voy a hacer es dar una visión general de cómo se ve el sistema, cuáles son las opciones de visualización, qué es lo que estamos viendo en el sistema sobre una planificación que, como veis, ya está hecha. Y luego pues, voy a hablar de unas opciones de edición manuales que siempre tendremos disponibles. Una vez que tengamos eso claro, a modo de introducción, lo que voy a hacer es centrarme en una planificación. Voy a avanzar periodo, vamos a entrar en un periodo que está sin planificar y vamos a hacer la planificación de toda la sección, utilizando diferentes opciones, diferentes criterios, diferentes reglas. Bien, empecemos. ¿Qué es lo que se ve en el sistema? Pues bueno, lo primero que se ve en el sistema es unas diferentes opciones de cuánto tiempo queremos visualizar. Actualmente, pues como veis, pues puedo elegir entre 4, 2, una semana, un día, inclusive una visión detallada de día, ¿vale? En donde tendremos registros de modificaciones, de ediciones que hayamos hecho. Es como una especie de caja negra en donde todo queda totalmente registrado y detallado. Entonces, pues bueno, seleccionamos el intervalo de tiempo que nosotros queramos visualizar, en este caso 2 semanas, y siempre, independientemente del intervalo de tiempo, siempre el sistema nos va a dar la opción de elegir la fecha de inicio de ese intervalo de tiempo. Entonces, actualmente estamos viendo 2 semanas y estamos empezando el periodo el 15 de enero de 2023. ¿Vale? Bien,
¿Qué vemos en el sistema? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues veréis, el sistema siempre nos va a dar dos puntos de vista. Por una parte vamos a poder ver modelos, que son los trabajos que hay que realizar, o podremos ver una visión de empleado. Entonces vamos a centrarnos en la visión de trabajos, de modelos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues veréis, aquí vemos un listado de trabajos, ¿vale?, que se corresponde con el filtro o con la opción que hayamos querido elegir aquí. Como estamos en la visión de trabajo, estamos viendo los trabajos, bajo este filtro lo que tenemos son clasificaciones que la empresa ha establecido en base a sus necesidades. Nosotros podemos ver un listado de trabajos totales que hay que hacer en la empresa, podemos ver un listado de trabajos que hay que hacer en toda la empresa de determinada tipología, o podemos mezclar cuantos criterios la empresa necesite, como por ejemplo ver trabajos que son referidos a determinadas ubicaciones, como pueden ser oficinas o operaciones, y además mezclar la tipología de trabajos que se van a realizar en esos lugares. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es una visión de trabajo de la sección de operaciones, que son trabajos de no ayuda o de no soporte, que los llamamos trabajos generales. Y entonces, en este listado es donde tengo todos esos trabajos que hay que realizar. Bien, ¿cómo se llaman los trabajos? Pues veréis, esto, al igual que todo, es 100% configurable a las necesidades del cliente, pero si os dais cuenta, hay una nomenclatura que normalmente se suele respetar. ¿Por qué? Porque todos los trabajos siempre van a ser referidos a una ubicación durante un turno de trabajo determinado y realizando una tarea en concreto. Entonces, normalmente los trabajos se nombran, en primer lugar, hablando de la sección, de la ubicación donde se van a desarrollar. En segundo lugar, del turno durante el cual se están desarrollando. En este caso, como veis, aquí va día. Ahora aquí empiezan los trabajos de noche. Además veis que hay diferentes tonalidades para los turnos de día, de noche o de tarde, que ahora veréis. Y por último lugar, tenemos determinada cuál es la tarea que se está realizando en ese trabajo. Por lo tanto, ubicación, turno, tarea. Bien. Pasando, como estamos en visión de trabajo, pasando el ratón sobre la planificación, lo que vemos es el empleado que ha sido asignado a ese trabajo, la hora de inicio, la hora de fin y el total de horas que su programación incluye. Que quisiéramos ver o quisiéramos hacer una búsqueda sobre todo este listado, se podría hacer haciendo aquí, introduciendo, por ejemplo, la palabra líder. Lo que vamos a ver son los 3 trabajos de líder que hay dentro de esa planificación, tanto del turno de día, de noche o de tarde. ¿Bien? Hablemos ahora de demanda de trabajo, ¿vale? Una vez que tenemos claro que estamos viendo los trabajos, el listado y la nomenclatura de trabajo. ¿Por qué vemos diferentes turnos de trabajo? Es decir, ¿por qué vemos aquí 3 turnos de trabajo, aquí 5, aquí 1? ¿Por qué? Pues porque esa demanda de trabajo, cuántos turnos va a tener que haber, está establecido en base a las necesidades de la empresa. Es la empresa la que dice el número de turnos que le hacen falta cubrir durante la semana. Además, esa demanda de trabajo se puede establecer desde una doble perspectiva. Por una parte, una demanda de trabajo requerida o unos turnos requeridos en donde le decimos al sistema siempre necesito, por ejemplo, 5 turnos que cubrir en el trabajo de operaciones durante el día realizando la tarea de operario los miércoles. Siempre necesito 5 turnos. Por lo tanto, si tengo menos empleados disponibles, voy a tener 2 turnos vacíos. Si tengo más empleados disponibles, imaginemos que tengamos 8 empleados, como solo tengo 5 turnos, 3 se quedarán fuera. Hablamos de una turnos requeridos 100%. Esa sería, digamos, una visión. La segunda visión, le podemos decir al sistema, tenemos unos turnos de trabajo opcionales. Esto es como decirle al sistema, créame los turnos solo en el caso en el que yo tenga un trabajador disponible que vaya a cubrir ese turno de trabajo. ¿Bien? Sería como esa doble perspectiva. Y luego, por supuesto, se puede combinar ambos criterios. Simplemente tener en cuenta de que, bueno, que básicamente la demanda de trabajo, los turnos que vosotros veis aquí, son 100% adaptables a las necesidades de la empresa. Luego, cuando hagamos la planificación, vamos a ver perfectamente esa diferencia entre turnos requeridos y opcionales. Bien, esta sería la visión de trabajos, como decíamos anteriormente. Ahora vamos a ver la otra visión. La visión de empleados. Seleccionamos la visión de empleados y, por lo tanto, en este listado de aquí de la izquierda lo que tendré será el listado de empleados. ¿Qué empleados estoy viendo? Pues esos empleados que yo he seleccionado en base a mi clasificación, a mis filtros, que igualmente he establecido en base a las necesidades de la empresa. Puedo establecer un filtro que contenga todos los empleados de la empresa o todos los empleados de la empresa referidos a un cierto trabajo o mezclar o ubicaciones de la empresa y tipologías de empleados. En este caso estoy viendo todos los empleados que están asociados a la sección de operaciones y que te realizan trabajos que no son de apoyo, es decir, que son trabajos generales.
En este caso, pues igual, veo aquí todos los empleados y ahora lo que veré cuando pase el cursor será el trabajo al que está asignado ese empleado. Exactamente igual que antes, si quisiera hacer una búsqueda de algún empleado en concreto, simplemente introduciendo ahí, pues me va a dar el sistema esa solución, me va a arrojar esos resultados. Bien. Hablemos de opciones o empecemos a hablar de opciones de edición. Esto, como comentábamos anteriormente, es una planificación que ya está hecha, pero ¿y si yo la quiero modificar manualmente? ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, básicamente se puede hacer todo lo que imaginemos. Simplemente botón derecho, se le da a editar y evidentemente el sistema nos va a permitir que cambiemos horas de inicio, horas de fin, que asociemos ese trabajo a otro empleado, que asignemos un tipo de horas extra a este empleado, que asignemos algún tipo de clasificación a este empleado, que incluyamos comentarios al trabajador. Cualquiera de esas opciones va a estar disponible siempre manualmente. Luego también tendremos opciones de eliminar, de dividir, de duplicar. Podremos hacer básicamente cualquier opción que se nos plantee. Tenemos además funcionalidades muy interesantes, como son la opción, por ejemplo, de selección múltiple, en donde podemos hacer diferentes cosas. A lo largo de diferentes turnos de trabajo. Y luego tenemos también opciones de coger y arrastrar, ¿vale? En donde el sistema me va a decir si quieres mover un turno de trabajo, si lo quieres copiar. Mira, fijaros, en este caso vamos a hacer una copia de un turno de trabajo de un viernes a un sábado, ¿vale? A un empleado. Y fijaros qué me pasa. El sistema me está diciendo, hey, estás planificando a un trabajador fuera de su patrón de rotación. ¿Por qué me salta esta alerta? Pues esta alerta me salta básicamente pues porque yo he establecido previamente las alertas en base a las necesidades de la empresa. Podemos establecer alertas en base a los criterios que las empresas quiera establecer y además tantas alertas como se deseen. Simplemente seleccionando el tipo de alerta aquí en el desplegable y dándole a validar, haremos refrescaremos esa información en base a las alertas que tengamos. No es casualidad que todos los turnos de día tengan esa alerta amarillita porque durante esos turnos de día el trabajador está trabajando 42 horas y media semanales y nosotros ya previamente le hemos dicho al sistema que más de 40 horas semanales que me lo diga. Además, como veis, pues hay diferentes tipologías de alertas. Hay avisos, hay alertas que las ponemos en rojo, en plan de emergencias, ¿vale? Todo eso es 100% configurable. Opciones también interesantes, pues por ejemplo, fijaros, cambios de turno manuales por parte del planificador, igual. Se pueden hacer intercambios de turno, por supuesto, el sistema me va a alertar de todas las alertas que estoy rompiendo en base a lo que he configurado. ¿Vale? Pero simplemente, bueno, quedaros en que cualquier cosa que queramos hacer a nivel manual es posible hacerla dentro del sistema. Más opciones de visualización dentro del sistema. Pues bueno, tenemos opciones de zoom, ¿vale? Todo esto, pues bueno, un poquito más estético a nivel de visualización. Se pueden contextualizar los turnos de trabajo dentro de lo que es el intervalo del día. Aquí, como decía, tenemos todas las alertas que hayamos querido establecer. Vamos a tener siempre la opción de imprimir la planificación que queramos, por si queremos tener un formato papel. Y una vez que tengamos las planificaciones hechas, pues simplemente pulsando este botón de publicar, los empleados lo están recibiendo en sus dispositivos móviles. Se puede enviar esta publicación a todo el conjunto de empleados o si quisiéramos enviárselo solamente a algunos empleados, pues simplemente filtrando por empleado, le damos a publicación y solamente esos empleados están recibiendo esa planificación. Bueno, esta sería, digamos, la introducción de cómo se ve el sistema, cuáles son las opciones de visualización, cuáles son las opciones manuales de edición. Yo creo que ha llegado el momento de hacer una planificación, ¿vale? Muy bien, para lo mismo, lo que vamos a hacer es, vamos a avanzar un periodo, vamos a buscar un periodo que no esté planificado y nos vamos a poner en una visualización de 4 semanas en este caso. Bien, muy bien. Pongámonos en la visión de trabajos y hablemos ahora de planificación. ¿Cómo se hace una planificación? Pues veréis, las planificaciones se hacen dentro del menú de autoprogramación. ¿Qué es lo que hace este menú de autoprogramación? Pues veréis, este menú de autoprogramación lo que hace es un proceso que contiene 2 pasos, pero los hace a la vez. Por una parte, me está creando esa demanda de trabajo, ese número de turnos que la empresa ha establecido en base a sus necesidades, pero es que a la vez que me está creando esos turnos de trabajo, lo que está haciendo es asignar al trabajador adecuado. Y cuando hablo al trabajador adecuado, hago en base a los criterios que la empresa haya querido establecer. Entonces, ese proceso de creación de intervalos y asignación de trabajadores adecuados lo hace al mismo momento.
Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí en este desplegable? Pues veréis, en este desplegable lo que tengo son diferentes reglas. Y esas reglas lo que hacen básicamente es aplicar ese proceso de 2 pasos que comentaba previamente al nivel de la empresa a donde yo quiera aplicarlo. Puedo aplicarlo a toda la empresa, puedo aplicarlo a una determinada sección, puedo aplicarlo a una determinada sección, a una determinada tipología de trabajo, aplicando diferentes reglas. Simplemente creamos ese proceso al nivel que queremos aplicar. En este caso, como estamos haciendo una planificación del departamento de operaciones a nivel de trabajos generales, pues selecciono el criterio de operaciones general. ¿Vale? Vamos a hacer además ahora un ejercicio, porque ahora tengo que establecer la fecha de inicio y la fecha de fin. Veréis, vamos a hacer una planificación durante la primera semana solamente, en donde le voy a decir al sistema, solamente trabaja con esa demanda de trabajo requerida, para que veáis ahora durante las diferentes semanas la diferencia de unas a otras semanas. Entonces, durante esta primera semana le voy a decir al sistema que solamente planifique o que trabaje con esta demanda de trabajo requerida. El sistema, como decía anteriormente, me va a crear esa demanda de trabajo, ese número de turno de trabajo, y luego me va a planificar a los trabajadores en base a una serie de criterios establecidos. En concreto, en esta regla, los criterios que están establecidos son que el trabajador, por supuesto, pertenezca a la sección de operaciones, que el trabajador no esté descansando, enfermo, de vacaciones, y que su patrón de rotación cuadre con el trabajo que va a desempeñar, es decir, que si al trabajador le toca tocar en un turno de día, el trabajo que se le asigne sea un trabajo de día, exactamente igual que si fuera de tarde o si fuera de noche. En función de cuando tenga que trabajar el trabajador, es el trabajo que va a recibir. Y luego, por supuesto, que el trabajador esté cualificado para realizar o desempeñar la tarea que se tiene que hacer en ese trabajo. ¿Vale? Pues bueno, esa sería la regla. Durante esa primera semana solamente vamos a trabajar con turnos de trabajo requeridos. Como veis, en un segundo el sistema me ha creado 147 turnos de trabajo, de los cuales me ha rellenado 145. Me salgo de esta planificación, la programación ya está hecha, pero permitirme que repita el proceso, voy a repetirlo dos veces más, porque quiero que veáis esa diferencia a lo largo de la semana. Voy a seleccionar la misma regla, voy a seleccionar en este caso solamente la segunda semana y le voy a decir al sistema, ahora en esta ocasión, trabaja con los turnos de trabajo requeridos, pero además con los opcionales. Es decir, en el caso en el que yo tenga un trabajador disponible, créale específicamente ese turno de trabajo para ese trabajador. No dejes a ningún trabajador fuera. Esto lo crearíamos para esta segunda semana. Le doy autoprogramación. Como veis, pues bueno, en cuestión de un segundo, el sistema crea 201 turnos de trabajo, me completa 199. Vamos a repetir este proceso para la tercera semana y para esta semana vamos a darle una vuelta de tuerca al tema, ¿vale? Voy a seleccionar esta tercera semana, es decir, desde el 12 de febrero hasta el día 18 de febrero. Y para esta tercera semana tenemos un pico de trabajo, necesitamos el 100% de la capacidad productiva dentro de la empresa. Es decir, yo necesito el 100% de turnos de trabajo disponibles por cada línea de producción de la empresa. Entonces le digo al sistema, trabaja con los turnos de trabajo requeridos, trabaja también con los opcionales, pero es que déjame vacío toda la capacidad, todos los opcionales en el caso en el que no tenga suficientes trabajadores para rellenarlos. Le damos a la regla en esta tercera semana y bueno, como veis en cuestión de segundo, el sistema me va a crear en este caso 358 turnos de trabajo, de los cuales me rellena 200. Bien, esta sería la planificación durante estas 3 semanas, cada una de ellas aplicando la misma regla, los mismos criterios, pero utilizando esas diferencias entre demanda de trabajo entre requeridas, opcionales y total, planta trabajando al 100% de los turnos de trabajo. Como veis, fijaros, aquí solamente hay un trabajador, aquí ahora hay 2 decirle al sistema, créame ese turno de trabajo opcional, en el caso en el que tenga un trabajador disponible. Durante esta tercera semana, aparte de esos 2 trabajadores, lo que tenemos es la total capacidad productiva de la empresa en cuanto a turnos disponible para ser rellenados. Bien, bueno, si os dais cuenta, ahora lo que tenemos es bastantes turnos que rellenar, se nos ha quedado algún turno vacío. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se podría hacer rellenar estos turnos de trabajo que vemos vacíos? Pues bueno, evidentemente la opción de clic derecho, editar y asignárselo a un trabajador determinado, eso está ahí, pero ¿qué tal ofrecérselo a un listado de trabajadores predefinido en base a los criterios que yo haya querido establecer, que la empresa haya querido establecer?
además ordenado en base a los criterios que la empresa haya querido establecer. O bueno, pues eso es exactamente lo que se puede configurar, además a total demanda de las necesidades de la empresa. Yo le puedo decir al sistema en un clic, automáticamente, mándale este turno vacío a este listado de trabajadores en base a estos criterios, ordenados en base a estos criterios. En este caso, estamos cogiendo un listado de trabajadores cualificados que pueden estar fuera de su patrón de rotación de toda la empresa, pero cualificados para hacer ese trabajo. Y además le estamos diciendo al sistema que esos trabajadores, ese listado de trabajadores, me lo ordene en base a las horas extra que supondrían para ellos esta asignación de turno vacío. Automáticamente se le da un clic, todos estos trabajadores están recibiendo en su dispositivo móvil este ofrecimiento de turno vacío. La asignación del mismo, igual, pues con criterios que la empresa quiera establecer. Se le puede decir al sistema que sea por estricto orden de este listado, se le puede decir que sea el primero trabajador que quiera o que aplique aceptando el turno que lo tenga. Con un clic, automáticamente gestión de turnos vacíos. Que el planificador quisiera hacerlo de una forma manual, pues por supuesto se puede hacer, no hay ningún problema. E igualmente, es a criterio de la empresa obligar al trabajador a respetar este turno o este orden del listado o no. Vamos a simular esta llamada manual por parte del planificador, le doy a iniciar proceso. Automáticamente el sistema me está calculando ese listado de trabajadores en base a los criterios establecidos y ordenados en base igualmente a estos criterios establecidos. Voy a seleccionar este último trabajador que me va a generar 2 horas y media de horas extras semanales. Pero fijaros también, la información o el resto de información que tengo aquí es a demanda de la empresa. También tengo aquí una información del ratio de remuneración que está recibiendo el trabajador. Me interesa mucho más pagarle 2 horas y media extra a un ratio 13 que pagarle las horas a 25 a este trabajador. Al final, pues bueno, libertad absoluta para hacer las cosas de una u otra forma y, como siempre decimos, en base a los criterios y a las necesidades que tenga la empresa. Voy a cerrar el proceso. Como veis, este trabajador ya está planificado. Además, cuando pasamos el ratón por encima, está el icono de llamada dentro de lo que es el turno de trabajo. Ahora después hablaremos del resto de turnos vacíos que tenemos. Centrémonos ahora en tiempo extra. Fijaros, he introducido un poco lo de las horas extra a la hora de asignar esos turnos vacíos, pero como veis, y como decía al principio, aquí tenemos una gran cantidad de horas extra. Es decir, todos los turnos de día me están generando horas extra, porque los turnos de día son de 8 horas y media. Es decir, todos los trabajadores que trabajan durante los turnos de día tienen 42 horas y media semanales. ¿Por qué? Bueno, pues son así los turnos de esta empresa. No podemos hacer nada contra ellos. Entonces, soluciones para quitar ese sobretiempo. 2 opciones. Por ejemplo, tendríamos la opción manual. Como hemos dicho antes, siempre opciones manuales totalmente. Podríamos filtrar por los trabajos de día, hacer una multiselección de todos los turnos de día, hacer una multiedición de todos los turnos de día y de un plumazo editar esos turnos y quitar ese sobretiempo, para que ya esos trabajadores no apliquen a tener horas extras semanales. Pero llevamos todo el rato diciendo que todo es configurable en base a las necesidades. ¿Por qué no haber creado una regla cuya asignación de trabajadores tenga en cuenta estos temas de horas extra? Decirle al sistema directamente, si hay un trabajador que me va a generar horas extra, pues no lo planifiques, planificas a otro. Pues eso es precisamente lo que vamos a hacer para esta 4ª semana de planificación. Habíamos creado aquí una regla que sería aplicable a la sección de operaciones, trabajos generales, sin que me genere horas extra. Entonces, vamos a hacer esta planificación desde el 19 de febrero hasta el 25. Le digo al sistema que trabaje con los turnos de trabajo requeridos y los opcionales igualmente. Y en un clic, el sistema me va a crear los turnos de trabajo, me va a asignar a los trabajadores adecuados, en este caso teniendo en cuenta el criterio de horas extra, es decir, no me va a generar horas extras para ningún trabajador. Siempre, no nos cansamos de decirlo, todo configurable en base a necesidades de la empresa. Por último, todavía tenemos algún turno vacío. ¿Qué podríamos hacer? Pues lo he dicho anteriormente, asignación manual. Podríamos hacer funcionalidades de llamada seleccionando múltiples turnos, de forma de que esas ofertas de turnos fueran masivas. Pero ¿y si tenemos unos trabajadores de agencia, unos trabajadores de DTT, unos trabajadores externos que nos cubren los turnos de trabajo cuando no tenemos capacidad interna? Pues simplemente asignarlo, a crear una regla, decirle al sistema,
Générame o relléname mis turnos vacíos empleando mis trabajadores de agencia. En este caso, pues le vamos a decir al sistema, trabaja solo con los slots, con los turnos de trabajo que tengo actualmente en el sistema y simplemente deja como está todo lo previamente rellenado. Rellénamelo simplemente con mis trabajadores de agencia. En un clic, el programa no me está generando ningún turno de trabajo porque le he dicho que trabaje con los trabajadores con los turnos de trabajo que hay. Simplemente me está rellenando todos los turnos vacíos que tenía utilizando a esos trabajadores externos de los cuales disponemos. Bueno, pues ya tenemos hecho la planificación mensual, aplicando diferentes criterios, aplicando diferentes opciones, viendo diferentes casuísticas. ¿Qué es lo único que nos quedaría? Pues simplemente clic, publicación, empleado está recibiendo su planificación automáticamente en el dispositivo móvil. Bueno, a nivel planificación ya hemos terminado. Me vais a permitir ahora, voy a salir del sistema como empleado, como planificador y voy a entrar como empleado para que veáis cómo ve el empleado al fin y al cabo pues, su planificación en la palma de su mano en su dispositivo móvil. Salgo de esta planificación a nivel de planificador. Voy a salir del sistema, voy a cerrar el navegador también para limpiar el tema de cookie, de caché y de todo. Vuelvo a entrar, abro la página, perdón, a través de un dispositivo, hemos dicho, voy a simular también un dispositivo móvil. Como decía anteriormente José María, los empleados normalmente no disponen de un PC, lo que hacen simplemente es pues, entrar a las planificaciones de su dispositivo. Pues eso es lo que haremos. Entramos como si fuera un empleado. Ahora lo que vais a ver, evidentemente vais a ver otros menús. Aquí no tenemos ahora tantos menús, somos un empleado, por lo tanto no tenemos, estos son los accesos rápidos, notificaciones, todo eso siempre. Concreto. Te he dejado de oír un momento, Sí, Ay, Jesús. ya. Ahora se te ve y se te escucha, lo que no se ve es la presentación. Vale, ha sido un momento entonces, ¿no? Digo, a ver si me... Sí, ha sido un momento, pero se ha Vale, ido vale. la presentación. Perfecto, no pasa nada. Ya, estoy aquí compartiendo de nuevo. Ahora. Voy a terminar prácticamente. Digo, me había asustado, digo, a ver si llevo aquí hablando solo 20 minutos. No ha sido justo ahora. Tranquilo. Vale, pues entro aquí como el empleado que decía y bueno, pues como veis desde su dispositivo no se pudo obtener por la categoría de tiempo libre pendiente. Dentro de Acevedo. A ver si es que se me ha caído la conexión. Aquí estaba ya asustando. Bien, pues aquí tenemos la planificación. Esto es un empleado dentro de su dispositivo móvil, su calendario, toda esta su planificación laboral. Puede solicitar tiempo libre, puede crear faltas de disponibilidad, como comentaba antes José María, pero también cambio de turno. Automáticamente, automatizado. El planificador no tiene que preocuparse de este tema. Todo esto está automatizado. Yo como empleado puedo entrar, puedo solicitar ese cambio de turno a los empleados, a los compañeros y lo más importante, puedo solicitar esos cambios de turno en base a los criterios que mi empresa haya querido establecer. Es decir, esto está controlado, se ha enviado esta solicitud de cambio de turno. Por último y para terminar, que me queda un minuto de mi tiempo, voy a entrar como este segundo empleado que me han pedido ese cambio de turno. Voy a enseñar la planificación, el acceso como este segundo empleado y voy a aceptar ese cambio de turno que me ha pedido mi compañero. Vale, pues esta sería igual el menú de inicio, entro al calendario, como veis aquí está el calendario, ahora entro a las solicitudes de intercambio y aquí tengo la solicitud de intercambio que tenía de mi compañero, ¿veis? Puedo aceptarla, puedo cancelarla, puedo hacer lo que quiera. Ay, perdón, espérate, creo que he entrado, esta era la enviada, vale. Creo que me estoy liando de empleados. He entrado como el otro. He entrado con el mismo. Voy a entrar como el de antes. Espera, no. Creo que es que no había limpiado el caché. No había limpiado el caché, creo. Bueno, esto es lo último que quería mostrar, básicamente. Entrar como el segundo empleado y ver pues, eso que reciben esos cambios de turno a nivel que se hayan enviado previamente. Y bueno, pues los tienen ahí y los pueden gestionar esa libertad, ¿vale? A nivel de
de trabajadores que lo tienen todo automatizado. ¿Ves? Aquí tenemos esa petición de cambio de turno que nos ha lanzado antes Acevedo y bueno, pues simplemente la acepto y automáticamente esto está cambiado en mi turno, ¿vale? En mi planificación y todo eso. Por mi parte, nada más. Quería enseñaros esa planificación, que vierais un poco cómo funcionaba o cómo era la pantalla de planificación de programación, hacer esa planificación, simular esa planificación del departamento y luego entrar como un par de empleados para ver la planificación y para hacer un cambio de turno, una solicitud y una aceptación de cambio de turno. Así que, encantado. Pues muchísimas gracias, Jesús. No hay nada más o nada mejor que ver las aplicaciones en funcionamiento y bueno, pues tu explicación ha sido exhaustiva y clarificadora, espero, para los asistentes. Mientras me llegan algunas preguntas, si es que tenéis preguntas, todos los que nos estáis siguiendo, yo puedo haceros alguna, tanto a ti como a José. José, si puedes, te pones también en visible, ¿vale? Y Sí, ahora que mismo estoy no te ya, ¿no? veo. Vale, perfecto, ya estáis los dos. Estupendo. Bueno, pues la primera pregunta que os quería hacer es si se puede hacer una planificación total de una empresa, así en un sencillito, se En suele un decir en clic. un solo clic, pero vamos, sí, en uno o dos. ¿Se puede hacer? Sí, totalmente. Al fin y al cabo, son reglas 100% configurables. Se puede crear una regla, una planificación que sea todos los trabajos de la empresa, con todos los trabajadores, con todos los criterios que se quieran establecer. Totalmente sí, respuesta sí. Todo eso es ¿Y aplicable desde a nivel general hasta el nivel más chiquito, todo. cuánto tiempo puede tardar aproximadamente una empresa en tener un sistema como esto implementado? Bueno, dependerá de la complejidad de la empresa, del proyecto, de cuántos centros de trabajo, de cómo se vaya a gestionar todo eso. Pero bueno, yo creo que en cuestión de meses, evidentemente, está funcionando. No sé, José María, más o menos. Sí, siempre depende un poco de la complejidad, de cada Ujú, cliente, pero como Jesús dice, pues normalmente una planificación de una empresa con poquitos departamentos, pues por supuesto mucho más simple que una planificación de una manufactoría ujú. con muchos departamentos, con muchas reglas de planificación en la que tienes pues, tiene en cuenta pues, los diferentes drivers, pues ya no solo como Jesús comentaba, ¿no? La hora extra, sino también ya necesitamos pues, subir al sistema certificaciones. Pues imagina que necesitamos que los empleados que solo van a tocar esta máquina estén certificados en esta máquina. Es decir, Ujú. ya supone un cierto tipo de integración con el sistema para que podamos informar al sistema pues quién y quién no está cualificado para hacer qué. Vale. Habléis hablado también de intercambio de turnos entre los empleados. Ujú. Claro, eso me imagino que siempre tendrá una supervisión por parte del mando. Sí, de hecho, diría dos veces sí, porque se puede establecer un check por parte del planificador para decir, yo tengo que aprobar esto personalmente, pero es que Ujú, aunque no se establezca ese check por parte del planificador, todo está basado en reglas que teniendo en cuenta los criterios de la empresa. Es decir, yo digo, establezco, permito los cambios de turno entre empleados que estén en las mismas secciones, que estén cualificados, que no, digamos, que no se solapen turnos de trabajo. O sea, yo establezco las reglas para dar libertad de ese intercambio, así que doblemente sí. Incluso también, que vamos, está un poco también relacionado, pero ya algo que no hemos comentado hoy, porque creíamos más conveniente, pues, sobre todo mostrar el tema de planificación, pero también existen pues diferentes flujos de aprobación, pues, por ejemplo, a la hora de solicitar ese tiempo libre, ¿no? mm, Podemos decidir que no tenga aprobación, que tenga aprobación del supervisor, que tenga aprobación del supervisor y personal de HR, es decir, ese tipo mm, de workflow o de flujo de aprobación es completamente configurable. distintos niveles. En la intervención inicial de Pablo ha dicho que estos sistemas los pueden utilizar empresas de todo tipo de tamaños. También las pequeñas, porque yo es una cosa, las pequeñas con complejidad, como decía él. Sí, sí que es verdad que por lo menos también en base a experiencia nuestra, pues normalmente este tipo de implementaciones, este tipo de proyectos con Workforce Software, pues sí que normalmente son empresas más grandes o ya no es esa pequeña empresa en la que tienen pues precisamente mucha complejidad, muchos departamentos y precisamente se necesita pues liberar de Ujú, esa carga de trabajo a los supervisores, a los planificadores a la hora de realizarlo. ¿Se puede ujú. adaptar? Por supuesto, pero sí que es verdad que, pues ya también siendo un poco más sincero, desde nuestro punto de vista y en base a nuestra experiencia,
normalmente sí que lo hemos implementado pues, más para empresas más grandes. Sí, me imagino, o con lo que te decía, con una complejidad de gestión de turnos importante. Exactamente. Al final, para nosotros no depende, y si lo piensas así, no depende del número de trabajadores. Claro. O sea, depende más de la complejidad. Puede ser que una empresa pequeñita de 200 trabajadores Eso es. tenga mucha más complejidad que una empresa de 2.500. Es así, ¿eh? Estupendo, pues para no irnos mucho más de tiempo, bueno, no nos vamos, es que estamos en tiempo, justo y 29, habéis sido súper Sí, estaba cronometrado. ajustados al horario, yo os lo agradezco porque es un tema denso, es verdad, es un tema denso, pero que realmente, fijaros lo que os digo, va a la línea de flotación de lo que necesita recursos humanos en este momento, que es liberar tiempo de actividades muy digamos, ¿cómo se dice? Que se pueden Burocrática, automatizar. ¿no? Sí. Exactamente, que se pueden automatizar en herramientas muy confiables. Yo os agradezco vuestro tiempo. A todos los que nos habéis seguido, pues como siempre vamos a hacer, os enviaremos el audio y el vídeo de esta sesión. Lo vamos a colgar además en nuestro canal de YouTube. Os enviaremos la presentación que han hecho nuestros ponentes y también tendréis oportunidad, si queréis, de acceder a un estudio personalizado de vuestro modelo de Workflows Planning. Simplemente, bueno, pues diciéndonos, oye, nos interesa y sin ningún compromiso. Os lo enviaremos todo en la documentación. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis un buen día de martes, que todavía estamos a martes, y cuidaros mucho. Un abrazo. Muchas Igualmente, gracias. buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Chao.